Así era la vida en América antes de Cristóbal Colón. 8000 a.C. a 1492 después de Cristo. Mucha gente piensa erróneamente que cuando Colón llegó a América en 1492, solo encontró una civilización que vivía en chozas precarias y mal comían, muriendo a temprana edad. La verdad es que las civilizaciones mesoamericanas empezaron a morir a corta edad con la llegada de los europeos y sus enfermedades, como la viruela, que los diezmaron rápidamente. Por lo menos en Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, los indígenas vivían mejor que los españoles en sus ciudades europeas, como lo reconocieron los propios cronistas de la conquista. No era raro que un azteca alcanzara los 70 años de edad, en buena forma, algo menos frecuente en Europa, y muchos españoles venidos al Nuevo Mundo sanaron de sus males y achaques gracias a la medicina indígena. Tenochtitlán asombró a los europeos por su trazado urbano y sus sistemas de aprovisionamiento de agua y de eliminación de desechos. Hoy conoceremos la vida en América antes de Colón y tal vez veamos que no todo era como se nos enseñó en la escuela. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La economía del Imperio Mexica se basaba en el vasallaje. La economía del Imperio Azteca era próspera gracias a un concepto que se hizo popular a mediados del siglo XX, el imperialismo. Se aprovisionaban de todo lo que necesitaban, incluyendo metales preciosos, alimentos, tejidos, artículos manufacturados y mano de obra en los pueblos sometidos al vasallaje, mientras que los vencidos en las guerras proporcionaban los cuerpos que perecían en las piedras de sacrificios a los dioses, en la creencia de que estos solo se calmaban con sangre. Su avanzada agricultura, basada en no regar, sino en llevar la tierra al agua mediante el sistema de chinampas, les proporcionó una productividad superior, apoyada por el uso de abonos vegetales y animales. El comercio se basaba en el trueque, salvo las semillas de cacao usadas como monedas, y se cree que en su apogeo, Tenochtitlán tuvo el mayor mercado mundial. Conocían las industrias de minería, metalurgia, textil, basada en el telar de cintura, y la plumaria, a través de la creación de obras con plumas de diferentes aves. Organización militar del Imperio Mexica. Los mexicas fueron muy hábiles en convencer a sus vecinos de que les salía mucho mejor ser sus vasallos y no sus enemigos. Así captaron pueblos tributarios sin guerrear, aunque si tenían que ir a la guerra, lo hacían con organización, valor y efectividad. Por lo general, dejaban los gobiernos regionales en manos de los dirigentes locales y solo imponían un gobernante desde la metrópoli en casos excepcionales. Establecieron guarniciones y construyeron fortalezas para proteger las rutas comerciales y asegurar sus fronteras en los límites con otras entidades rivales, como purépechas, mixtecas y totonacas. Convirtieron a los comerciantes en un cuerpo de inteligencia del ejército que informaban sobre las capacidades militares de sus rivales, así que cuando iban a la guerra ya sabían el nivel de resistencia que podían enfrentar. Aunque era muy inusual, también recurrieron a los enlaces matrimoniales entre príncipes y princesas de las casas reales para forjar alianzas y ganar aliados estratégicos. Sistema de la mita de los incas, trabajo obligatorio y gratuito. Mita es una palabra que deriva de un término quechua, el idioma oficial del imperio incaico, que significa estación o turno. La mita era un sistema que exigía que los hombres entre los 15 y los 50 años prestaran un servicio gratuito durante varios meses al año para combatir en guerras, practicar la agricultura con el objeto de alimentar a los ejércitos en lucha, construir carreteras, edificios y monumentos, y realizar otras actividades laborales dispuestas por el Estado. Los españoles implantaron la mita después de conquistar Perú, exigiendo que los hombres trabajaran 1 de cada 7 años en las minas de plata de Potosí y en las de azogue de Huancavelica. Los mitayos la pasaban mal, ya que eran objeto de maltratos, estaban subalimentados y vivían en viviendas precarias. Había de 40 a 60 millones de personas en 1492.
Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, encontró un lugar diverso, complejo y fascinante. Al contrario de lo que pudiera pensarse leyendo las crónicas de la conquista y de lo que muchos europeos del siglo XVI y posteriores creyeron, América era un territorio muy poblado y albergaba pueblos con una sofisticación en algunos aspectos que las sociedades europeas no conocían. Según estimaciones recientes, cuando arribaron los primeros conquistadores, en el continente americano vivían de 40 a 60 millones de personas que hablaban unas 1.200 lenguas distintas pertenecientes a unas 120 familias idiomáticas, según refiere el periodista científico estadounidense Charles Semman en su libro de 2005, 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Estas sociedades contaban con estructuras sociales, unas jerarquizadas y otras igualitarias, dominaban áreas como las matemáticas y la ingeniería, y habían hecho notables avances en el urbanismo y la astronomía. Muchos inventos como el maíz de las culturas precolombinas ayudaron a construir el mundo actual. Uno de esos descubrimientos fue el maíz, un hallazgo mesoamericano que se convertiría en un alimento esencial en todo el mundo después de revolucionar la dieta precolombina. De hecho, el arqueólogo estadounidense Core Anschutz afirma: la domesticación y la manipulación genética de plantas es la tecnología más impresionante desarrollada por los indígenas en América. Si bien los estudiosos todavía no comprenden bien cómo el cacao pasó de Mesoamérica a Sudamérica y cómo el tabaco hizo el viaje contrario hasta Canadá tras ser domesticado en la Amazonia, varias especies vegetales evidencian la existencia de un rico comercio norte-sur. La llegada de los europeos produjo un choque entre dos mundos, en el que se perdieron estructuras y formas de vida, quedando incógnitas que los especialistas todavía tratan de despejar hoy. Esta es una de las razones por las que resulta muy complicado encapsular por completo cómo era la vida en la América precolombina. Periodo paleoamericano. Paleoamericano es el nombre que recibe el periodo inicial de la vida en América, iniciado aproximadamente antes del año 8000 a.C. Durante esta era se fabricaron las primeras herramientas de piedra y se sentaron las bases de la diversidad étnica y lingüística de los pueblos americanos precolombinos. Los términos paleoamericano y paleoindio también se aplican para hacer referencia a los seres humanos que vivieron en América en ese tiempo, cuyos descendientes recibieron el nombre de amerindios. Si bien existe consenso entre los expertos que durante este periodo comenzó la presencia humana en el continente, no hay acuerdo sobre el momento inicial del poblamiento, el lugar donde se produjo y las rutas que esos primeros grupos siguieron para llegar. Por mucho tiempo, la teoría dominante fue la del poblamiento tardío, que situaba la llegada de la humanidad a América antes del año 11.000 a.C., principalmente debido a falta de evidencia arqueológica anterior. Sin embargo, posteriores dataciones por radiocarbono en Monteverde, Chile, han retrasado ese momento hasta cerca del año 12.800 a.C. Periodo arcaico. El periodo arcaico americano se inició hace unos 10.000 años con el comienzo del Holoceno, o periodo posglacial, extendiéndose hasta cerca del año 1500 a.C., cuando surgió la cultura olmeca. El intenso frío empezó a remitir y progresivamente las temperaturas medias subieron, alcanzándose un clima más tolerable que cambió el régimen de lluvias y la orientación de los vientos. En algunas regiones, las condiciones climáticas fueron cambiando de húmedas a secas, mientras que en otras sucedió lo contrario. Los grandes glaciares andinos comenzaron un lento retroceso y las aguas de deshielo subieron el nivel del mar, inundando las áreas más bajas. La gran protagonista del periodo arcaico en América fue la agricultura, que apareció más o menos al mismo tiempo que en el resto de la Tierra, antes del año 6000 a.C. Esto ha quedado en evidencia con fósiles de maíz, patata, calabaza y animales domesticados encontrados en Mesoamérica y Suramérica, con fechados de hasta hace 10.000 años. Periodo formativo. El periodo formativo empezó con el surgimiento de la cultura olmeca mesoamericana, cerca del año 1200 a.C., que se distinguió por el esculpido de cabezas de piedra monumentales en San Lorenzo Tenochtitlán y Tres Zapotes, al sur del estado de Veracruz. Los olmecas tuvieron un segundo florecimiento, esta vez en La Venta, Tabasco, que fue simultáneo con el comienzo del grupo humano que se asentó en Izapa, Chiapas. En ese tiempo, aparecen las primeras sociedades jerarquizadas,
con formas de gobierno relativamente complejas. En Sudamérica, la civilización chavín siguió un itinerario parecido, proyectando su influencia en vastos territorios y erigiendo centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios jaguar. Más adelante aparecieron las primeras formas de escritura desarrolladas por los zapotecas y los mayas. Siglos más tarde, durante su segundo apogeo, los olmecas de la Venta irradiaron su influencia cultural, junto con Izapa, hacia el altiplano central mexicano y hasta los actuales estados de Guerrero y Morelos. ¿Cómo saben cuántos humanos había en América antes de 1492? El conteo de los indios era el único método que había en el siglo XVI y posteriores para establecer el tamaño de una población, y lo seguía haciendo cuando la Oficina del Censo de Estados Unidos censó a la población indígena durante la década de los años 1890. En el siglo XVI era mucho más difícil, porque había infinidad de comunidades indígenas desconocidas, y la mayoría de los conquistadores no tenían vocación de demógrafos, y sus prioridades eran otras. De manera que la estimación de la población precolombina americana ha sido un largo proceso de ir sumando las cantidades de personas reportadas en distintos documentos por diferentes estimadores. En estas estimaciones, las principales fuentes de información fueron los soldados que hacían la conquista y los misioneros que evangelizaban a los nativos. Ambos tendían a exagerar las cifras de población, los primeros para magnificar la magnitud de sus conquistas y los segundos para ampliar el número de súbditos convertidos al cristianismo. Por ello, estas estimaciones son revisadas con lupa y vueltas a revisar cuando surge una nueva fuente informativa, tomando siempre como referencia el menor valor del rango poblacional estimado, ajustándolo después hacia abajo en función de otras variables. En Canadá, Estados Unidos y el norte de México vivían 5 millones de personas. Las decenas de civilizaciones que estaban asentadas desde el actual Canadá hasta el norte de México, pasando por todo Estados Unidos, solían organizarse en comunidades más pequeñas e igualitarias que los grandes reinos mesoamericanos. Se estima que en esta región vivían unos 5 millones de amerindios cuando llegaron los europeos. Vivían en grupos relativamente pequeños que se juntaban para ayudarse mutuamente, pero ponían limitaciones muy claras al poder de las autoridades, dice Mann. En algunas comunidades, las decisiones importantes se tomaban por consenso y los líderes podían ser cesados por la Asamblea Popular, ideas que impresionaron a los europeos acostumbrados al absolutismo real. Los Auden o Saune se regían por un gobierno cuyas leyes eran aplicables tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Era un gobierno asambleario de consenso, una especie de democracia sin partidos. Mann señala, los europeos encontraron pueblos que no tenían miedo a sus gobiernos, que eran autónomos y que se reían de la idea de que la nobleza era hereditaria. Esas fueron las lecciones importantes que aprendieron de ellos. Culturas mississippianas. Las culturas mississippianas se extendían por el este, el medio oeste y el sudeste del actual Estados Unidos, abarcando un área de cerca de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, y sus ciudades a menudo compartían forma de gobierno y religión. Sus comunidades florecieron poco antes del año 1400 de la Era Común, y su área de influencia era equivalente a la dominada por los reinos cristianos europeos en la misma época. Sus localidades más notables edificaron montículos de tierra como plataformas o como pirámides. Sobre las plataformas erigían santuarios y viviendas. Entre ellas estuvo la imponente Cahokia, en la llanura del Mississippi, cerca de Connellsville, Illinois, y Montville, en Alabama, el segundo centro urbano más grande de los mississippianos. Más que centros políticos o comerciales, estas ciudades eran puntos medulares para la vida social y mística. Las evidencias arqueológicas muestran que las ciudades fueron escenarios de sacrificios humanos y de festines religiosos. En Mesoamérica había 24 millones de personas. Los mesoamericanos eran lo más parecido a lo que los europeos asociaban con la civilización, con la vida organizada en torno a pequeños estados independientes y a grandes imperios que establecieron ciudades monumentales. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, unos 24 millones de indígenas vivían en la parte central de América. Esta región había sido cuna de avances tecnológicos e innovaciones que hacían que grandes urbes, como Tenochtitlán, funcionaran mejor que las ciudades europeas, según expertos urbanistas. Los indios americanos habían desviado el curso de los ríos, construido sobre lagos impermeabilizados y sembrado dentro de balsas flotantes.
Procesaban el látex natural del caucho para hacer pelotas deportivas y conocían la rueda, aunque les resultaba casi inútil en su topografía irregular y sin bestias de carga. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura y unas avanzadas matemáticas, y varias culturas dominaron aspectos de la astronomía e hicieron poesía oral. Imperio Mexica. El Imperio Mexica, llamado también Imperio Azteca y Triple Alianza, fue una unión política multiétnica y compleja que existió en la región central de Mesoamérica durante el periodo posclásico tardío, hasta la conquista por parte de España. Estaba formalmente integrado por tres facciones: México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que emergieron victoriosas de una guerra civil librada entre la ciudad de Azcapotzalco y sus provincias vasallas. Si bien se concibió inicialmente como una alianza entre tres ciudades, estado autónomas, Tenochtitlán se convirtió rápidamente en la fuerza hegemónica y militarmente dominante. Cuando los españoles llegaron en 1519 al territorio de la alianza, el imperio era efectivamente gobernado por los mexicas desde Tenochtitlán, y los otros dos miembros habían asumido roles secundarios, mientras el culto imperial se centraba en Huitzilopochtli, dios principal azteca. A partir de la caída de Azcapotzalco, capital del imperio tepaneca, que hasta entonces había dominado el Valle Central, los territorios aztecas se fueron extendiendo hasta ocupar el centro de México, la parte central de Oaxaca, Guerrero, el Soconusco y la costa del Golfo. La medicina en el Imperio Mexica. Los españoles quedaron sorprendidos con la buena salud y longevidad de la población de Tenochtitlán. Era corriente que los mexicas alcanzaran los 70 años en buen estado de salud y sin padecer enfermedades graves, algo mucho menos frecuente en Europa. Varias causas favorecían la salud azteca. Practicaban una dieta que los actuales gurús de la alimentación definirían como cardiosaludable, basada en pescado, aves, maíz y otros cereales, frutas y verduras. Sus hábitos de salud, personales y domésticos, incluyendo el cuidado de la ciudad, superaban a los de Europa, donde todavía se arrojaban las heces fecales hacia las calles por las ventanas de las casas. Y la habilidad y conocimientos de los médicos indígenas para curar dolencias, heridas y enfermedades también eran mejores y de un costo asequible a toda la población. De hecho, los médicos aztecas curaron a muchos españoles que llegaron achacosos al Nuevo Mundo. El cronista Fray Bernardino de Sahagún escribió: «Tienen sus médicos que saben aplicar muchas hierbas y medicinas. Hay algunos de ellos de tanta experiencia que muchas enfermedades viejas y graves que han padecido españoles largos días sin hallar remedio, estos indios las han sanado». Imperio Purépecha o Tarasco. Este imperio prehispánico abarcaba territorios mesoamericanos y aridoamericanos, en un vasto espacio que incluía Michoacán, el sur de Guanajuato y partes de Jalisco, Querétaro, Guerrero, el Estado de México y Colima. Los purépechas fueron, junto con los tlaxcaltecas, el único pueblo que los aztecas nunca pudieron someter al vasallaje, a pesar de los intentos realizados en varias guerras tarasco-mexicas. Cuando llegaron los conquistadores, el imperio purépecha era el segundo más extenso y poderoso de Mesoamérica, solo superado por los mexicas. Al igual que otros imperios prehispánicos, su gobierno era una monarquía teocrática, con un panteón religioso politeísta. El imperio purépecha fue sometido por los conquistadores en 1522 y subsistió como un reino vasallo de España, hasta que Nuño de Guzmán mató al último Irecha en 1530. Civilización maya. La civilización maya fue una notable cultura precolombina que abarcó más de 300.000 kilómetros cuadrados en territorios mexicanos de la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas, más las actuales Guatemala y Belice, y el occidente de Honduras y El Salvador. Durante más de 2000 años, los mayas destacaron en varios aspectos socioculturales, como la escritura, la arquitectura, las matemáticas, con su notable sistema de numeración, la astronomía y la creación artística. Su sistema de escritura fue uno de los pocos de origen totalmente americano precolombino. Sus ciudades ya contaban con una arquitectura monumental. 500 años antes de Cristo y 250 años después, existía una amplia red de ciudades-estado mayas, vinculadas por un activo comercio. En el siglo IX se produjo la decadencia de esta cultura, conocida como el colapso maya, y cuando los españoles llegaron, ya quedaban pocas ciudades-estado de esta extraordinaria civilización precolombina. ¿Cómo los mayas descubrieron el cero?
El cero fue un invento matemático revolucionario que permitió la expansión y desarrollo de los sistemas numéricos, y se cree que los primeros en utilizarlo fueron los babilonios, cerca de 400 años antes de Cristo, según consta en tablillas de la época. El cero también surgió en Mesoamérica como un aporte independiente de los brillantes matemáticos mayas. El primer uso documentado de esta cifra por parte de la civilización maya data del año 36 a.C. Es posible que el cero precolombino americano haya sido un invento olmeca, y si fue así, solo la cultura maya captó la importancia de la cifra y la desarrolló en sus matemáticas. Los mayas descubrieron o usaron el cero en su afán astronómico por contar el tiempo. Lo hicieron desarrollando un sistema de numeración de base 20, en el que los números se representaban con puntos y trazos, con el cero representado por una figura con forma de concha de caracol. Astronomía maya. Durante el período clásico, los mayas desarrollaron una de las astronomías más precisas del mundo anterior al telescopio. La astronomía maya se basó en el estudio del Sol, la Luna y de los planetas y las estrellas observables a simple vista, cuyo seguimiento y registro posicional realizaron en observatorios astronómicos precolombinos. Los mayas le confirieron una gran importancia a la observación de los astros, tanto por razones de la vida práctica como por motivos espirituales, y su calendárica fue utilizada también para registrar sucesos importantes en la vida política de varias ciudades-estado. Los mayas establecieron con exactitud los periodos del Sol, la Luna y de las estrellas como las Pléyades, así como los periodos sinódicos de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los conocimientos astronómicos de los sacerdotes astrónomos mayas les conferían la capacidad de hacer predicciones, por lo que se consideraba que disponían de un saber divino que los ligaba a los dioses. Economía maya. La economía maya se basó en un activo comercio por toda la inmensa extensión territorial de la civilización, y las ciudades-estado cercanas a las fuentes de suministro de los principales artículos de comercio eran responsables de su custodia. Así, las ciudades-estado guatemaltecas controlaban el acceso a los yacimientos de obsidiana, mientras que las localidades del norte de Yucatán vigilaban las fuentes de sal. Durante el periodo posclásico se desarrolló en Mesoamérica un floreciente comercio de esclavos, en el que los mayas se involucraron. Los mayas de Tabasco se apoyaron en los ríos para realizar un intenso comercio fluvial. Por toda la región maya se han encontrado artículos fabricados en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y otros estados actuales mexicanos, alejados de su área de asentamiento. El comercio a larga distancia de productos de lujo y bienes utilitarios probablemente estaba controlado por las familias reales de las ciudades-estado. Agricultura maya. Existen evidencias de que los mayas utilizaron avanzados sistemas agrícolas, como bancales, canales, horticultura y jardinería intensiva, plantaciones forestales y técnicas de barbecho, que complementaban con prácticas de menor tecnología de agricultura itinerante, como la tala y quema. Fotografías aéreas de la antigua región maya han permitido distinguir campos elevados conectados por canales. Los registros de polen en las capas de sedimentos de los lagos mesoamericanos sugieren que especies como maíz, girasol, yuca, algodón y otras eran cultivadas en el año 2500 a.C. a través del sistema de deforestación y quema. Una erupción volcánica en Joya de Serén, en El Salvador, sepultó hogares mayas, conservando muestras de los tomates y chiles que formaban parte de su dieta, en la que tenían importante presencia el maíz, la calabaza y los frijoles. En la Amazonia había entre 8 y 10 millones de personas. En 1492, el subcontinente sudamericano albergaba cerca de 25 millones de personas, asentadas en infinidad de pueblos con notables diferencias. Esta diversidad abarcaba desde los imperios Inca y Chimú, en los Andes, hasta los pueblos del sur que resistieron la conquista y marcaron la frontera con el reino español. De esta parte del continente, las sociedades menos conocidas siguen siendo las amazónicas, cuyo encuentro con los europeos fue posterior y cuyos testimonios quedaron en buena parte sepultados debajo del denso y colosal tapete verde de la selva. De hecho, durante mucho tiempo se creyó que la región amazónica solo había sido asiento de grupos pequeños y aislados, por las dificultades para vivir en un ambiente tan hostil. Sin embargo, recientes descubrimientos han llevado a reconsiderar esta teoría, y ahora los expertos piensan que en la época precolombina, la Amazonia era asiento de entre 8 y 10 millones de personas,
establecidas en grandes aldeas, hablando 300 lenguas distintas. El imperio incaico era el más extenso. El imperio inca, incaico o Tahuantinsuyo fue el más extenso de la América precolombina. Surgió y se desarrolló a partir de los Andes peruanos y durante su apogeo abarcó 2.5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie un 27% mayor que la de la República Mexicana. Se extendía desde la costa pacífica hasta las cumbres andinas y la selva amazónica y el Gran Chaco, entre oeste y este, y desde el río colombiano Ancasmayo hasta el río chileno Maule del norte a sur. Los orígenes del imperio inca se remontan a la victoria de las etnias dirigidas por Pachacútec frente a la Confederación Chanca en la batalla de Yaguar Pampa hacia el año 1438. Pachacútec expandió el imperio que alcanzó su apogeo para entrar en declive por la confrontación por el incanato entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó en una guerra civil. Atahualpa venció en 1532, pero el año siguiente llegaron Francisco Pizarro y sus acompañantes españoles, que ejecutaron al Inca y tomaron Cusco, terminando con el imperio. ¿Cómo era la economía del imperio incaico? La economía inca ha sido descrita como feudal, esclavista y socialista, un sistema basado en la reciprocidad y la redistribución. La base económica del imperio fue la agricultura practicada en tierras comunales, en las que cada familia disponía de una parcela, y los españoles manifestaron su complacencia por la abundancia de alimentos que encontraron en los depósitos. Las crónicas de la conquista coinciden en que el éxito económico inca se basaba en una correcta administración de los recursos, especialmente la mano de obra, y un estricto control contable apoyado en los quipus. A diferencia de los mexicas, los incas no derivaron su prosperidad económica del cobro de tributos. La reciprocidad incaica. La reciprocidad y la redistribución eran dos conceptos básicos en los que descansaba la sociedad inca. La reciprocidad era muy importante en la estructura social incaica. Este principio obligaba a devolver la ayuda recibida durante la siembra, cosecha, la construcción de viviendas y otras labores que superaban la capacidad del grupo familiar y se completaban con la ayuda de otros miembros de la comunidad. La reciprocidad era mayormente simétrica, es decir, se esperaba que todos dedicaran periodos de tiempo equivalentes a ayudar a otros. Sin embargo, había personas que se beneficiaban de una reciprocidad asimétrica, en la que recibían más de lo que aportaban, por ejemplo, los jefes de los Ayllu, o comunidades formadas por varias familias con un tronco común, parecidas a los clanes. Imperio Chimú. El reino Chimú fue un estado andino que se estableció aproximadamente entre los años 1000 y 1470 de la Era Común, en un territorio que abarcaba desde la costa sur del actual Ecuador hasta el Perú, cerca de Lima o incluyéndola según algunos investigadores. Tuvo por capital a Chan Chan y fue el reino costeño más poderoso y próspero de la América precolombina. Sobre Chan Chan, el antropólogo de la Universidad de Florida, Gabriel Preto, dice: fue tan grande como Tenochtitlán o hasta más grande. Tuvo 24 kilómetros cuadrados de construcción y en su época de mayor apogeo, y contando todas las comunidades satelitales, creo que puede haber llegado a los 100.000 habitantes. Pueblos amazónicos. Los arqueólogos han encontrado en la Amazonia boliviana indicios de una civilización que desafía todos los supuestos sobre la vida en la región amazónica hasta 1492. En esta zona había muchas obras monumentales, algo que no se espera y ni se dice de la Amazonía. Siempre esperamos encontrar monumentos de piedra, pero la monumentalidad aquí es de tierra, explica la arqueóloga y antropóloga Carla Jaimes Bentancourt, de la Universidad Alemana de Bonn. Son estructuras arquitectónicas pertenecientes a la cultura casarábe, que se desarrolló en los bosques húmedos de los llanos de Mojos. Parece que marcaban el paisaje para mostrar hegemonía política y religiosa. Algunos sitios son más grandes y se interconectan con montículos menores, lo que nos hace pensar en áreas de influencia, como una capital y sus satélites, añade Betancourt. Inventos precolombinos. Entre los inventos precolombinos están el ábaco, el adobe, las bebidas alcohólicas, el almanaque, los mapas de madera, los anestésicos, los bloques de viviendas, los acueductos, las pelotas de caucho y el biberón. Al ingenio precolombino hay que sumar creaciones como los juegos de mesa, los chalecos antiproyectiles, las literas, la canoa,
los canales, las calzadas, el chicle, la chinampa y el chocolate. Otros inventos prehispánicos fueron la cerveza y la harina de maíz, las represas, la hamaca, el arpón, el iglú, la cecina, los anteojos para la nieve, el kayak, el jarabe de arce, los mocasines, la mantequilla de maní, el uso del petróleo, la planificación urbana y el temazcal. Tecnología precolombina. La piedra no solo es el material más antiguo que se conoce para fabricar herramientas, sino que destaca por su mayor durabilidad y preservación en comparación con el hueso y la madera. Las primeras herramientas de piedra fueron hechas en África, Asia y Europa, y más tarde en América, aunque los primeros pobladores americanos llevaron consigo sus principales utensilios, como cuchillos, hachas, puntas de lanzas y raspadores que utilizaban para cazar, beneficiar y acondicionar pieles. Las rocas cristalinas, como el vidrio volcánico, eran abundantes en Mesoamérica y permitían hacer herramientas de excelentes bordes cortantes. Otras rocas que no permitían obtener filos, como el granito, se utilizaban como martillos y mazos y para labores de molienda. Alfarería. La cerámica precolombina cuenta con al menos 7.500 años de trayectoria en América y constituye una valiosa fuente de evidencias arqueológicas sobre el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Los primeros americanos que dominaron la cerámica la utilizaron para fabricar piezas de cocina, platos, vasos, cuencos y recipientes en general, urnas funerarias, instrumentos musicales, juguetes, máscaras, incensarios, objetos ceremoniales y formas de arte. Las cerámicas americanas más antiguas han sido encontradas en la parte inferior de la cuenca del río Amazonas, con una antigüedad estimada entre 7.500 y 5.000 años para las muestras encontradas en la caverna de Pedra Pintada, Brasil. Los textiles. La fabricación textil fue una de las actividades más importantes en la América precolombina, especialmente en Sudamérica, por el clima frío de la cordillera de los Andes. Esta necesidad impuesta por el clima dio origen a una de las tradiciones textiles más llamativas y ricas del mundo. Las condiciones desérticas del altiplano y de la zona costera fueron elementos favorables a la conservación de las evidencias textiles, de por sí frágiles. Los textiles precolombinos andinos fueron soporte de la jerarquía política y social, la identidad y el estado civil, y los registros más antiguos se remontan a 8.000 años atrás. Metalurgia precolombina. La metalurgia precolombina americana abarca el trabajo de minado y purificación de metales, así como la fabricación de aleaciones metálicas, realizados en el continente americano antes del primer contacto con los europeos a finales del siglo XV. Las culturas americanas practicaban la metalurgia desde hace más de 4.000 años, como lo evidencian los objetos de oro encontrados en la región andina, fechados entre los años 2155 y 1936 a.C. Igualmente en Mesoamérica y Norteamérica ya se fabricaban herramientas de cobre en el año 5000 a.C. Los objetos metálicos precolombinos tenían usos prácticos, como cuchillos, punzones y anzuelos, bélicos y de cacería, como lanzas, mazas y hachas, ornamentales, como pendientes y cascabeles, y musicales, como cimbales y flautas. La arquitectura precolombina. La arquitectura precolombina más abundante y mejor conservada es la mesoamericana. Si bien en Sudamérica existen admirables ejemplos del arte arquitectónico mesoamericano y andino, como Machu Picchu, la arquitectura indígena mesoamericana es reconocible por sus pirámides, las más grandes y relevantes, fuera del antiguo Egipto. Las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá y la Gran Pirámide de Cholula son ejemplos de estructuras piramidales construidas por diversos pueblos prehispánicos mexicanos, a las que hay que sumar Tikal en Guatemala. En el centro medular de las ciudades mesoamericanas se construían grandes plazas alrededor de las cuales estaban los inmuebles de mayor relevancia, como palacios reales, templos piramidales y canchas para el juego de pelota. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, asombró a los españoles por su trazado urbano y por la calidad de sus edificaciones. Otro aspecto relevante de la arquitectura de Mesoamérica es su iconografía, con sus inmuebles monumentales ornamentados con figuras de importancia religiosa y para su cosmovisión. Arte precolombino. El arte precolombino engloba las diferentes pinturas, esculturas, obras arquitectónicas,
manifestaciones artísticas rupestres, orfebrería, cerámicas, textiles, plumería y metalistería realizadas por artistas originarios americanos antes de la llegada de los europeos. Este arte incluye notablemente los inmuebles y sus decoraciones, dibujos rupestres, cabezas monumentales olmecas, esculturas en embulto redondo, estelas, monolitos, figurillas talladas en arcilla y piedra, máscaras y mascarones, murales, escudos, accesorios de uso personal, alfarería decorativa, penachos y objetos de plumería, y otras manifestaciones de arte de los pueblos mesoamericanos, desde la región ártica hasta la Patagonia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo era la vida en América antes de Cristóbal Colón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.